tardes, Matilde, a tu disposición. Alejandro, la primera pregunta. Lo que sorprende es que sea un informe, un documento de la Contraloría, el que haga público este, entre comillas, escándalo, cuando las ISAPRES y FONASA siempre han sabido que ha habido un mal uso de recursos públicos. ¿Por qué hasta ahora no habían sido más proactivas en revisar un tema que sabemos les quita muchísimo dinero? Este tema no le quita dinero a la ISAPRE, no le quita dinero al FONASA, le quita dinero al resto de las prestaciones de salud que debieran financiarse con cargo a la cotización obligatoria. Aquí hay listas de espera que se alargan y se eternizan porque no hay recursos en parte, porque han sido destinados a financiar licencias médicas que no proceden. Lo que ha hecho la Contraloría es algo que no puede hacer cualquiera, que es cruzar bases de datos que son en general reservadas. Acceder a las bases de datos de la Policía de Investigaciones, cruzarlas con las bases de datos de los RUT de las licencias médicas, no es algo que esté al alcance de cualquiera. Probablemente puede estarlo si a consecuencia de este escándalo se legisla y se permite un cruce más masivo y automático de bases de datos. Acá lo que tenemos es una situación que se ha ido agravando en el tiempo. La cultura del abuso de la licencia médica no es nueva, pero ha llegado en el último tiempo a niveles, creo yo, realmente inaceptables. Este caso, los viajes al exterior, es escandaloso, pero lo que hay detrás es un fenómeno masivo, muy significativo, en que se gastan demasiados recursos públicos en formas de microcorrupción privada. Por ejemplo, hoy día lo ponía como ejemplo el exministro de Salud, Jaime Mañalich, que decía que el costo de la licencia médica, incluyendo FONASA y SAPRE, es de 3 billones de pesos. Dice, para ponerlo en proporción, la lista de espera en Chile se solucionaría con el 10% de esa cifra. ¿Podemos hacer ese cálculo? Sí, podemos hacer ese y muchos más, porque aquí hay un problema cultural. La gente se acostumbró a abusar de las licencias médicas, no todo el mundo, por cierto, pero una cantidad demasiado significativa. Déjame ponerte un ejemplo en perspectiva histórica. El año 2017, el día promedio de licencia médica de un cotizante a ISAPRE y a FONASA era de 7, 8 días. Hoy día estamos en 16 días. Es decir, se ha duplicado esto. Si uno va a los asalariados, al trabajador dependiente del sector privado, el promedio de licencias médicas respecto de ellos de la duración son 10 días al año. En el caso de los funcionarios públicos es de 26, 27 días al año. Es difícil que haya una carga de enfermedad o que los funcionarios públicos se enfermen 2 veces y media más que los privados. Aquí hay incentivos en la licencia médica del sector público que es distinta a la del sector privado. Se paga íntegra, no hay Exactamente. descuento. También hay un sistema de control que probablemente es muy débil en el sector público. Ha mejorado un poquito con la licencia médica electrónica, pero falta mucho. Aquí lo que tenemos entonces Claro, es... porque en la ISAPRE son mucho más proactivas, hay comités, hay una fiscalización más intensa, pese a que de todas maneras se cometen irregularidades. Así es. Así es. Y esto en el contexto de estrechez fiscal, de que tenemos que estar pensando cómo se generan recursos para cumplir con finalidades sociales. Cuando en el Parlamento se discute cómo se asigna el presupuesto de salud, aquí hay una manera de facto e indebida de asignar el presupuesto de salud, que es cada vez más porcentaje del 7% de la cotización obligatoria. Hoy día se destina al pago de licencias médicas. Eso no está en el diseño racional del gasto de salud. Sin embargo, la consecuencia de la masividad de un fraude que ya es momento de abordar diría con coraje político, porque hay medidas que requieren cambio legislativo, pero hay otras que significan simplemente fortalecer los controles que hoy día están disponibles. Ya, ese es un tema que me gustaría zanjar, porque ahora van a aparecer todo tipo de proyectos de ley, empieza el debate, están las campañas presidenciales, pero con lo que tenemos, ¿es imposible hacer la fiscalización? A ver, es imposible mejorar la fiscalización. De hecho, hay más rechazo de licencias médicas de FONASA en el último año que en los años previos. La licencia médica electrónica permite agregar la información de una manera que permita también identificar con claridad quiénes son los médicos que están otorgando más licencias médicas de lo que cualquiera humanamente podría hacer. Es decir, sabemos los RUT de los médicos. Podríamos cancelar la posibilidad de que esos médicos otorguen licencias. Es decir, con pruebas de control y algunos pequeños ajustes legislativos que probablemente a consecuencia de este escándalo van a poder promoverse en el Parlamento, es posible mejorar esto de manera significativa. Y también creo yo que deberíamos rediseñar el sistema, porque ¿qué pasa acá? Hay confidencialidad en el diagnóstico, es
Es decir, el empleador, la gente no sabe de qué está enferma la persona que pide licencia. Ese diagnóstico es sensible y reservada. Hay un sistema muy generoso de pago de licencias médicas que en Chile, en el caso del sector público y también en el sector privado, en licencias superiores a 11 días, permite el pago del 100% de la remuneración. Eso no pasa en Francia, ni pasa en Dinamarca, países con un estado de bienestar, con recursos públicos muy cuantiosos, y se paga 2/3 de la remuneración en caso de licencia médica. Entonces, cuando es tan generoso el subsidio, aumenta el apetito por abusar de él, y eso es probablemente lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo. Y además, obviamente, el abuso de la licencia médica ocurre en lo que se llama diagnósticos no verificables, que son aquellos en donde es difícil controlar con certeza si esa persona sufre de la dolencia que invoca. Caso de las licencias por razones psiquiátricas y de las osteomusculares, los lumbagos o dolor de espalda, por ejemplo. Bueno, ahí hay cosas bien interesantes. Hay países claramente que no pagan el 100% de las licencias. Se podría establecer un copago. Eso claramente tendría que tener una legislación y probablemente vamos a tener de ese tipo de ideas. ¿Ese pudiera ser un incentivo? ¿Establecer un Yo creo copago? que en todo seguro de cualquier tipo hay una suerte de deducible o copago que favorece la racionalización del uso del beneficio y disminuye el riesgo de abuso. Eh, en Chile también hay una suerte de copago, pero está mal estructurado. Los primeros 3 días de licencia en general no se pagan. La licencia corta, hasta 10 días. En el sector público, por definición del Estado, se paga íntegramente. Y eso explica, creo yo, una buena parte de la mayor frecuencia de uso de licencias médicas en el sector público. La otra dimensión tiene que ver con que el Estado se ha mostrado, yo diría, tolerante a esta cultura del abuso de la licencia médica. Ahora, insisto, esto no es en contra de las ISAPRES o para salvarle plata a la ISAPRE o para salvarle plata al FONASA. Es en definitiva para dejar mayor espacio a un gasto social prioritario que está en otra parte. No está precisamente para pagar licencias médicas fraudulentas, desde luego. Sin duda. Ahora, dentro de el espíritu o el coraje político del que usted hacía mención, dentro de la última negociación con el sector público, uno de los ítems es la conformación de este comité de ausentismo que comienza ya a regir en diciembre. Sin embargo, no estaba implementado. O sea, y claro, y ahora se pone un plazo perentorio para que se implemente, pero si esto no hubiera pasado, habríamos seguido con haciendo la vista gorda o dedicándonos a otros temas. Por eso que uno dice, tal vez con lo que tenemos sí se pueden hacer cosas, pero hay una cierta negligencia. Yo tiendo a estar de acuerdo, Matilde. Creo que con lo que tenemos se puede hacer más de lo que hemos hecho. Se pudo haber intentado evitar el incremento exponencial, la duplicación de las tasas de licencia en los últimos 5 o 6 años. Eh, Tenemos capacidad de identificar quiénes son los médicos que están abusando. Eh, Tenemos capacidad de identificar a aquellas personas que venden licencias médicas en publicidad abierta incluso. Claro, El sí. tipo de fraude, de uso fraudulento de licencia médica ya está contemplado en la legislación hace tiempo. Creo que nos ha faltado celo para fiscalizar esto. Y pareciera que los recursos públicos que se malgastan en esto no nos importasen. Claro. Hoy día, con la estrés fiscal que enfrenta Chile, esto pasa a ser una cuestión prioritaria. Pero además, cuando un funcionario público se ausenta, no solamente recibe una remuneración que quizás no le corresponde, cuando no hay justa causal para ausentarse y está abusando, aquí se dejan de prestar servicios a la gente en el Estado. Entonces, pues hay que hacer un llamado a los servidores públicos para que entienda que la nobleza de la misión del servicio público también exige una conducta ética intachable en esta dimensión también. Y esto es argumento también para quienes en época electoral comienzan a tener ideas, por ejemplo, que uno de los candidatos decía que se restituyan los dineros. Eso hoy día no es posible, aunque se quisiera, ¿no? Habría que estudiar. Yo creo que en el fraude, en el delito, puede el Estado incluso argumentar que hay un perjuicio fiscal y podría intentar individualmente respecto a todas estas personas una restitución. No va a ser fácil, es posible explorarlo, pero yo creo que más importante que la anécdota escandalosa de los viajes fuera de Chile es mirar el gran panorama. Aquí no estamos solo hablando de 50.000 licencias que permitieron
viajes al exterior completamente irregulares. Aquí estamos hablando probablemente de millones de licencias, Mm. algunas cuales son cuestionables. No me sorprendería que una fracción muy significativa de las licencias que se otorgan a funcionarios públicos sean cuestionables. 30, 40, eventualmente hasta un 50%, especialmente si vemos la tasa de uso de licencias médicas entre los funcionarios públicos respecto a los funcionarios del sector privado. Ese es el fondo del asunto. Si esto se termina resolviendo cruzando la base de datos de la PDI con de la licencia médica electrónica, habremos perdido el foco, habremos controlado las manifestaciones más escandalosas de este abuso, pero habremos perdido la oportunidad de entrar al fondo del asunto y resolver un tema que es clave para que los dineros del sector salud se asignen eficientemente en sus verdaderas prioridades. Ahora en el sector privado de todas maneras se producen abusos, no sabemos si es en la misma proporción, pero la frase tirar licencia se escucha en el ámbito público y en el privado. Toda la razón, Matilde. Y ese es el verdadero problema de fondo que hay aquí, porque se erosiona la cultura del cumplimiento, la cultura de hacer las cosas bien, de no robar plata. Aquí la gente piensa que tirar licencia, porque ya no es estar enfermo, no es necesitar reposo, es tirar licencia como un recurso para ausentarse del trabajo de manera remunerada y hacer otras cosas, incluso viajar al extranjero. Bueno, esa disposición cultural a la infracción es muy peligrosa, porque Claro. demuestra que estamos en el comportamiento individual del día a día, tolerando cuestiones que son inaceptables y favoreciendo prácticas que van, digamos, afectando la cultura social. Bueno, todavía nos Criti- preguntan en el supermercado si es boleta o factura, lo mismo en los restaurantes, los fines de semana que personas viajan, van con toda su familia y también preguntan si es boleta o factura. ¿Ese es el robo hormiga que se le hace al Estado? bueno, la evasión tributaria es un robo al Estado y a todos los chilenos. La licencia médica falsa es un perjuicio al funcionamiento del Estado y también un uso indebido de recursos públicos contra todos los chilenos. Eh, pero lo peor de todo esto es que hay ciertas atenuantes morales en la práctica cotidiana de las personas que les hace pensar que esto es aceptable, que esto es tolerable. Nosotros tenemos que decir fuerte y claro que esto es un robo, que es un micro robo, Mm. pero es un robo. Que es inaceptable seguir tolerando cuestiones que son finalmente inaceptables. Seguramente vamos a tener proyectos de ley, pero también es muy probable que no pase nada, porque en el mismo caso convenio hubo una comisión, sin embargo todavía no se llegan a discutir las leyes que proponía esa comisión. Es parte de Tú tienes nuestra razón. idiosincrasia. Nosotros los temas de corrupción en general los abordamos como reacción a escándalos previos. Y se abre una ventana de oportunidad legislativa en los días inmediatamente posteriores a que el escándalo se comenta en la opinión pública. Después pasan los días, otros temas copan la agenda y la urgencia que teníamos un mes atrás desaparece y las soluciones no se implementan. En este tema de las licencias médicas hay muchos diagnósticos durante mucho tiempo respecto a las cosas que habría que hacer. Bastaría empaquetarlas, empujarlas hoy día y aprovechar esta suerte de escándalo público Ujú. para poner el político y la voluntad de cambio que ha estado faltando en el último tiempo para resolver este problema. Porque la ley que También el existe hoy día y es una ley del 2012, pero apunta más bien a los profesionales que emiten las licencias más que a los, digamos, beneficiarios del sistema. Pero se considera fraudulento también el uso de la licencia médica por parte de quien, entre comillas, el paciente que es parte del fraude. Pero ahí no se le Consecuencia, paga, pero no hay una sanción mayor, no lo sé. Acláremelo. yo tengo entendido que al menos en la ley de ISAPRE existía, en la ley del sistema de salud privado, existe la posibilidad de tratar como delito Ujú. el uso de la licencia médica tanto para el médico que le emite como para la persona que a sabiendas invoca una causal que no corresponde para tener este permiso remunerado. Entonces, lo que ha faltado es la vocación de perseguir las responsabilidades. Ujú. Y hoy están las herramientas, como te digo, sabemos los root de todos los médicos que están pasándose de la raya en esto. Sabemos también quiénes están otorgando masivamente licencias médicas por razones psiquiátricas sin ser psiquiatras. Claro. Entonces, se pregunta por qué. ¿Por qué una cuestión tan particular como esta, cualquier médico se da permiso para recetar una licencia por este tipo de cuestiones? Entonces,
yo tengo la impresión de que hemos sido displicentes en la aplicación de las medidas de control que hoy día existen, pero también creo que hay cambios legislativos que ayudarían a generar un sistema mucho más robusto. Por ejemplo, ¿por qué un único sistema de seguro para licencias médicas fuera de FONASA, fuera de la ISAPRE, con un sistema de control propio, nuevo, que nos permita partir de cero? Fíjate que hoy día del 7%, creo que te lo mencionaba antes, de la cotización obligatoria para salud, 3,2% va a esta suerte de seguro, y cada vez que crece le come espacio para el resto del gasto público y privado en salud. No, es escandaloso. Bueno, vamos a ver si esta discusión sigue y finalmente también termina en algo positivo y en una cierta, en el caso por lo menos de las licencias, efectivamente una legislación con este tipo de definiciones, también con incentivos distintos, una modernización del Estado que también sería muy buena, pero no pidamos tanto con el tema de las... acotarse a las licencias estaría ya solucionado al menos este problema. Alejandro, muchísimas gracias por esta conversación y esta aclaración también a todas las dudas y a todas esas molestias que surgen los ciudadanos por este tema. Muchísimas gracias y que tengas una buena tarde. Muchas gracias a ti, Matilde, por esta entrevista. Suerte. Gracias.